Estás escuchando Es Radio, Albacete. Bueno, vamos a hablar de un tema más que interesante, de los factores psicosociales en el trabajo. Es un tema, la verdad que muy creciente en el ámbito laboral. Hablaremos de cómo identificar y gestionar estos factores para promover la salud y la productividad en el entorno laboral. Pero lo vamos a hacer con empresas especializadas que además se dedican a todo ello, a cuidar de esa salud psicosocial en el entorno laboral. El gerente de ITEM Prevención es José Luis Gómez. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, este es un tema que digo creciente y yo creo que llevamos ya como 4 años desde la pandemia, podríamos decir, que se ha prestado mucha atención a esa salud psicosocial, a esa salud mental, a cómo nos encontramos en el puesto de trabajo, el poder valorarlo, el poder saber qué está sucediendo en el entorno laboral y cómo gestionarlo. Y yo creo que desde ITEM Prevención estáis haciendo una serie de estudios, estáis llegando para darle pues un mapa, ¿no? Como una radiografía a la empresa, Sí. para saber qué factores de riesgo tienen, cómo podrían solventarlos, Sí, darles sí. algún tipo de formación. Vamos a definir un factor psicosocial. ¿Qué es exactamente? Bueno, en realidad los factores psicosociales son aquellas condiciones que existen en una organización de trabajo que puedan afectar a la salud mental, física y a la productividad en el conjunto de los trabajadores o en el trabajador de una forma individual. Entonces estamos hablando de que es un área que la recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dentro de un riesgo a tener evaluado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de factores que pueden terminar produciendo enfermedades profesionales derivadas de las circunstancias de esa organización, ¿de acuerdo? Te diré que existe un informe de reciente publicación, que además lo ha publicado UGT, en el que manifiesta el increíble aumento de las bajas por enfermedades mentales que estamos sufriendo en España. De tal manera que si en el año 16 estábamos en unos porcentajes en torno al 11%, con no llegaba a 300.000 casos de trastornos mentales en bajas laborales, en el año 23 se ha cerrado con más del doble, con más de 600.000, con un porcentaje de un 16%, ¿vale? Y en el año 24 pues se estima que se va a superar esa cifra. Con lo cual estamos en algo que está pidiendo una atención grande, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de causas mentales y no se sabe si tienen que ver o no con la organización del trabajo. Estamos hablando de generalidades. Claro que los cambios que ha habido para tener que prestar tanta atención a estos factores en los últimos años, no sabemos exactamente si son solo del entorno laboral, del entorno social, pero está sucediendo. O personal, pero de alguna manera están recogidas en un tipo de asentismo, que en este caso sería una contingencia común, porque no existe la posibilidad de vincularlo a que hay un área dentro de una organización que requiere atención y aplicar unas medidas correctoras, y bueno, pues termina en un aumento del asentismo. Entonces, esto es una cosa que es una obligación más que tiene el empresario dentro de las responsabilidades de prevención de riesgos laborales. Estoy pensando en puestos de trabajo, en empresas concretas que a lo mejor son más propensas a que sucedan este tipo de casos. Sí. Hay sectores que ya llevan bastante avanzado en el estudio de esto, pero que son sectores que por su actividad son más propensos a que la organización sufra. La organización. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la tensión ya no solamente se crea dentro de un sistema de trabajo en el que tienes relación con compañeros, tienes relación con superiores, tienes relación con proveedores, sino que también tienes relación con usuarios o clientes, ¿vale? Entonces aquí te puedo poner el ejemplo de supermercados, residencias de la tercera edad, donde el personal pues tiene digamos una mayor presión. Sí, porque es que tiene todo el ámbito relacional lleno, porque hay sectores laborales en donde, oye, pues no tienes relación con usuarios, no tienes relación con el cliente a pie de calle directo,
No es lo mismo un cliente empresario que un cliente particular. Entonces, al final, el trabajador pues tiene que desarrollar pues una defensa ante todo lo que genera ese tipo relacional. ¿Vale? ¿Cómo hacéis los estudios en ITEM Prevención? Pues en es realidad decir, lo que llegáis hace a es... una empresa y ¿cómo sabes qué factores Bueno, son lo o qué importante, tenéis que valorar? sí, lo importante es que el empresario comprenda y entienda que tiene que tener esa evaluación de riesgos hecha. Y no se trata de que un sector tenga más obligación que otro. Hay sectores, como te he dicho, que se dan cuenta antes, pero en realidad la obligación es de todas las empresas. Todas aquellas empresas que tengan trabajadores en el régimen general deben de tener una evaluación psicosocial. Y hay empresas que tendrán más factores de riesgo y otras tendrán más, pero es obligatorio tenerlo. Y esto solamente lo pueden hacer los servicios de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? A partir de ahí, los servicios de prevención aplicamos una metodología que está validada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Y entonces, esto es un sistema que puede ser cualitativo o cuantitativo. Tenemos que obtener información de los trabajadores para saber... O sea, que tenemos que colaborar. Sí, es muy importante, si no el estudio no tiene sentido. Esto que te voy a explicar es lo más importante. Al final de un centro de trabajo se tienen que hacer unos grupos a analizar. Lo más importante de aquí es garantizar la confidencialidad de los trabajadores. Nosotros tenemos que obtener la información sin que nadie sepa quién la está proporcionando. Es vital, si no, no tiene sentido. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros, a través de nuestras herramientas, garantizamos esa confidencialidad para que realmente el trabajador participe en el análisis. Porque si el trabajador ve que no hay suficiente garantía, pues no va a participar y no vamos a conocer en profundidad cuáles son esos riesgos, porque estamos hablando de que la gente se tiene que abrir, ¿de acuerdo? Hay una forma cualitativa de obtener esta información que es a través de, bueno, pues entrevistas personales, lo cual es muy complicado, muy difícil y tiene unos costes muy elevados. Pero luego hay otra, bueno, también interesante, que es la de que el trabajador participe en una encuesta. ¿Vale? Esta encuesta no es una encuesta que desarrolla el Servicio de Prevención, está desarrollada dentro del instituto y de la aplicación o la metodología que ha aprobado el instituto. Entonces, son 89 preguntas que tiene que contestar. Y son 89 preguntas que tienen siempre el enfoque a la búsqueda de esos factores de riesgos. Y esos factores de riesgo son cosas que tienen que ver con el tiempo de trabajo. O sea, si trabajan más horas, menos horas, si trabajan los fines de semana, etcétera. Cosas que tienen que ver con la autonomía de decisión del propio trabajador, ¿vale? Autonomía temporal, autonomía de decisión, que tiene que ver con la carga de trabajo, que tiene que ver con las exigencias cognitivas de conocimientos psicosociales, con la variedad y contenido del trabajo, que tiene que ver con esa participación y supervisión dentro de la estructura, con el interés que tiene el trabajador y la compensación que recibe, con el rol que desempeña dentro de la estructura y su potencial desarrollo o promoción, y el apoyo en general que recibe de la estructura. Estos son en sí 9 factores de riesgo que se analizan siempre y cuando el trabajador participe en contestar estas. Que es de forma anónima, supuestamente, ¿no? Claro, tiene que ser así. ¿Por qué? Es de forma anónima, pero también tiene que ser operativo. Nosotros, una vez que hemos definido el grupo de riesgo, porque claro, imagínate que llegas a una organización donde existe 100 personas, 80 personas hacen la misma función, imagínate que son auxiliares, con lo cual, eso es fácil, pero luego resulta que hay un equipo técnico de 3 o 4 y luego hay otro equipo de otros 3 o 4. Entonces, a la hora de definir cuáles son los riesgos psicosociales de cada uno de los grupos, es muy difícil compaginar la confidencialidad, con lo cual se tiene que hacer grupos que en su análisis no delate qué personas están participando, ¿de acuerdo? Una vez que se ha hecho esto, que se hace siempre en colaboración con los representantes de los trabajadores, con los representantes de la empresa y con el servicio de prevención como director de orquesta, se pone en marcha un sistema que consiste en que cada trabajador va a recibir en su correo personal unas claves y él con esas claves entrará en nuestra aplicación y en esa aplicación contestará a las 89 preguntas. Y una vez que has contestado, que dura normalmente 15-20 minutos, se registra y desaparece.
Esos datos desaparecen hasta de nuestra propia aplicación, pero se quedan registrados en porcentajes. De tal manera que nosotros sabemos de la pregunta número 1 cuántos han contestado A, B o C o D. Y todo eso al final da un percentil que nos dice exactamente para cada uno de los riesgos si existe o no la necesidad de aplicar. De prestar atención, ¿no? Sí, efectivamente, ¿de acuerdo? Claro, estoy pensando en un montón de sectores que son más propensos a otros. Los que son cara al público, dices que suelen tener mucha más presión por la general. Sí. ¿En qué otros sectores estáis viendo que hace falta prestar atención a esa salud mental, a esos factores psicosociales? Yo lo que te puedo decir es que esto es una obligación desde hace muchos años. Lo que pasa es que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es tan amplia y aborda tantos aspectos que son muy pocas las empresas que están, digamos, con el tema bien controlado. Es muy difícil, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que nosotros estamos hablando de participar en estos sectores, o sea, en estos estudios desde hace bastante poco. Pero sí te puedo decir que es preocupante para la Inspección de Trabajo. Residencias de la tercera edad, por ejemplo. Ahí habéis encontrado entonces... Sí, no, hay mucha necesidad de y en el ámbito sanitario, en el ámbito sanitario. Es que el ámbito sociosanitario en general recoge las residencias de la tercera edad. Sí. Entonces, en este sector hay mucha presión. Entonces, ¿en el ámbito educativo, por ejemplo? En el ámbito educativo es que son muy pocos los centros privados que pueden darnos una visión, porque los centros públicos de momento no nos dejan entrar, entre comillas, porque el cliente sería la propia administración, ¿de acuerdo? Y la administración se supone que hace sus propios estudios, con lo cual, si los participa, pues los veremos, y si no, pues no lo sé. Pero en el mundo de la empresa privada en general, ahí sí que hay una demanda clara de las empresas para evaluar la situación psicosocial de sus trabajadores. ¿Se ha visto incrementada en los últimos años entonces? ¿Qué factores habéis encontrado? No sé si dentro de esos análisis que estáis haciendo hay algo que ha desencadenado un poco más estos factores. Bueno, en realidad yo creo que la base de todo es el aumento de la séptima laboral y el aumento de la rotación de los trabajadores en los puestos de trabajo. Porque en sí nos encontramos que todo el mundo está sufriendo el trabajador, pero también está sufriendo la organización y también está sufriendo el usuario. Y en realidad no es porque el salario sea más o menos, no estamos hablando de una cantidad redonda que lo solucione todo. Estamos hablando de que está sufriendo el usuario porque recibe un servicio por parte de alguien que no está bien, el trabajador tiene presiones, la organización tiene presiones, el empresario tiene presiones. Entonces, llega un momento en que creo que esto puede ayudar a que todos enfoquen cuáles serían las herramientas a llevar a cabo. Y estoy pensando cómo puede una empresa optimizar los factores para promover el bienestar y la productividad. Ya hemos detectado esos factores, ya sabemos que existen, que en mi empresa hay factores que pueden desencadenar en que los trabajadores, los empleados, el equipo sufra esta presión o estos factores. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo más importante es intentar dar carta de credibilidad al estudio psicosocial que se ha realizado. Y esa carta de credibilidad es mayor cuanto mayor porcentaje de los trabajadores han participado. Porque si resulta que no han participado por encima de un 60% de los trabajadores, el factor de credibilidad es bajo. Con lo cual, las acciones que el empresario tenga que llevar a cabo, pues no le están garantizando que realmente estén solucionando los problemas, porque no ha participado el número de trabajadores necesarios. Pero si tenemos un porcentaje de participación alto, pues el empresario, nuestra evaluación de riesgos le determina que es lo que hay que hacer, la medida preventiva se la podemos recomendar y él es el que tiene que desarrollar qué es lo que hago. Y eso puede ser hacer inversiones en medios y recursos o hacer inversiones en capacitación, formación o tratamiento.
porque ese es el ámbito de actuación. Una vez que has hecho el diagnóstico y crees en él, pues yo creo que merece la pena que hagas la inversión en algo que realmente crees que lo puede solucionar. Cuidar de la empresa, de nuestro equipo, yo creo que es fundamental para poder solventar este tipo de factores psicosociales en el área laboral. Prestar atención, sin duda, a todas y cada una de las señales y contar con empresas como ITEM Prevención es clave para cuidar de nosotros y de nuestras empresas y puestos de trabajo. José Luis Gómez, gerente de ITEM Prevención, gracias. Muchas gracias, María. No se muevan.